Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para sumergirnos en un tema que honestamente ha estado en boca de todos y que ha generado ríos de rumores y especulaciones. Hoy vamos a hablar sobre una de las rupturas más comentadas y analizadas del mundo del espectáculo turco, la de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque vamos a desentrañar la verdad, o al menos lo que se sabe, detrás de esta separación. Y no se preocupen, no solo vamos a chismear, sino que intentaremos entender qué hay detrás de todo esto. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, porque aquí es donde descubrimos los secretos más jugosos del mundo de las celebridades. Empecemos. La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, que surgió de las pantallas, específicamente de la exitosa serie Love is in the Air o Sen Kalkam, fue un cuento de hadas moderno para muchos. La química que irradiaban en la pantalla era innegable y pronto, esa magia se trasladó a la vida real. Los fans se volvieron locos, las redes sociales explotaron, y todos querían saber más sobre esta pareja de ensueño. Verlos juntos, sonrientes, demostrándose afecto, era como un sueño hecho realidad para sus seguidores. Pero como en toda buena historia, también hubo momentos complicados y desafíos que enfrentar. Recordemos un poco cómo fue este romance que cautivó a millones. La serie Love is in the Air no solo nos regaló una comedia romántica encantadora, sino que también fue el caldo de cultivo perfecto para el amor fuera de la pantalla. Kerem con su carisma y encanto y Hande con su belleza y talento crearon una conexión que traspasó las barreras de la ficción. Los rodajes se convirtieron en un festín de miradas cómplices, risas y gestos de cariño que los fans detectaron al instante. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas, no tardaron en captar la química entre ellos. Pronto los rumores de romance comenzaron a circular, y las fotos y los vídeos que se filtraban en redes sociales eran analizados al milímetro. La confirmación del romance llegó de forma natural, con fotos y vídeos que los mostraban juntos fuera del set, disfrutando de citas y momentos de ocio. Los fans, emocionados, celebraron la noticia. La pareja se convirtió en una de las más queridas y seguidas en Turquía y en el mundo. Sus apariciones públicas, las entrevistas, las publicaciones en redes sociales, todo era objeto de análisis y comentario. Los seguidores de la serie y de cada uno de los actores se sentían partícipes de su historia de amor. Este romance, que comenzó como una chispa en el set de grabación, floreció bajo el escrutinio constante de los medios y la atención de los fans. Los gestos de cariño, las palabras de admiración y las demostraciones de afecto público alimentaban la ilusión de un amor verdadero y duradero. Sin embargo, la presión mediática, las exigencias de la fama y los desafíos personales, como en cualquier relación, comenzaron a pasar factura. Y como todos sabemos, el final feliz que muchos esperaban no se concretó. La primera pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué pasó realmente? ¿Por qué una pareja que parecía tan enamorada, que incluso hablaba de planes de futuro, decidió tomar caminos separados? Las especulaciones, como era de esperar, volaron por todas partes. Algunos medios turcos e internacionales hablaron de infidelidades, otros de diferencias irreconciliables y otros, simplemente, de que la llama del amor se apagó. La realidad, como siempre, es mucho más compleja. A pesar de que la relación entre Kerem y Hande era seguida de cerca por sus fans y por los medios, en el momento de la ruptura, los detalles exactos de lo que ocurrió permanecieron en gran medida privados. Las razones oficiales para la separación nunca fueron comunicadas abiertamente por la pareja, lo que dio pie a una avalancha de especulaciones y teorías. En el mundo del espectáculo, el silencio a menudo es tan elocuente como las declaraciones. Uno de los rumores más persistentes fue la supuesta intervención de las familias. Se decía que la familia de Hande en particular no veía con buenos ojos la relación. Esto, por supuesto, es difícil de confirmar, pero en la cultura turca, la opinión de la familia tiene un peso considerable en las decisiones importantes de la vida, y la familia de Hande, que es muy unida y tiene una gran influencia, podría haber tenido su impacto. ¿Por qué podrían haber sido reticentes? Bueno, podrían haber existido preocupaciones sobre la compatibilidad, sobre los planes de vida futuros, o simplemente sobre la fama y la atención mediática que rodeaban a la pareja. El mundo del espectáculo es exigente y a veces, las familias simplemente quieren proteger a sus seres queridos. La familia de Hande, conocida por su cercanía y unión, podría haber tenido preocupaciones sobre la estabilidad y la longevidad de la relación,
especialmente considerando la naturaleza volátil del mundo del entretenimiento. La presión de los medios, las agendas apretadas y las posibles diferencias en las ambiciones profesionales podrían haber alimentado estas preocupaciones. Además, en una cultura donde los lazos familiares son tan fuertes, la aprobación de la familia es un factor crucial. La posibilidad de que la familia de Anne no viera a Kerem como el compañero ideal, por cualquier motivo, podría haber ejercido una presión significativa sobre la pareja. Es importante recordar que en la vida real, las relaciones amorosas no siempre se desarrollan de la misma manera que en las series de televisión. Otro factor que se mencionó fue la presión mediática. La pareja era constantemente perseguida por los paparazzi, cada uno de sus movimientos era analizado, y la presión de mantener una imagen perfecta era constante. Esto puede desgastar cualquier relación, incluso las más sólidas. Además, las agendas ocupadas de ambos actores, con proyectos internacionales y compromisos laborales, podrían haber dificultado el tiempo juntos y esto, sin duda, añadió tensión a la ecuación. La presión mediática fue, sin duda, un factor importante en la ruptura. Constantemente Kerem y Anne se encontraban bajo el escrutinio de los medios y de sus fans. Cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, era analizada y comentada. La necesidad de mantener una imagen perfecta, de responder a las expectativas del público y de lidiar con los rumores y especulaciones constantes, sin duda, generó una gran tensión en la relación. La privacidad, un bien escaso en el mundo del espectáculo, se veía constantemente invadida. Las fotografías robadas, los titulares sensacionalistas y los comentarios malintencionados eran el pan de cada día. Esta presión constante, combinada con las exigencias de sus carreras, pudo haber contribuido al desgaste de la relación. Un punto crucial que hay que considerar es que, como artistas, Kerem y Anne tienen una imagen que cuidar, y mantener la privacidad es complicado. Aunque no lo parezca en su caso, la ruptura fue un secreto a voces, y los medios no paraban de especular. Los rumores, las fotos y la presión constante debieron ser bastante difíciles de manejar. La dificultad para mantener la privacidad es un aspecto fundamental de la vida de las celebridades. La exposición constante a los medios de comunicación y a los fans dificulta la posibilidad de llevar una vida normal y de proteger la intimidad de la relación. Los rumores, las especulaciones y la constante presión pueden ser extremadamente desgastantes para cualquier pareja, independientemente de su solidez. En el caso de Kerem y Anne, la exposición pública de su relación, desde el inicio hasta el final, pudo haber exacerbado los problemas y dificultado la búsqueda de soluciones. Además de las especulaciones sobre las familias y la presión mediática, también se habló de diferencias en sus aspiraciones personales y profesionales. Kerem, con una trayectoria ya consolidada, parecía estar más enfocado en proyectos internacionales y en ampliar sus horizontes. Anne, por otro lado, se encontraba en un momento álgido de su carrera en Turquía y podría haber priorizado el desarrollo de su carrera en casa. Este tipo de divergencias, aunque no necesariamente impliquen falta de amor, pueden generar conflictos y dificultar la compatibilidad a largo plazo. Es normal que a medida que se crece se cambien las prioridades y las metas, y que esto, a veces, conduzca a decisiones difíciles. Las diferencias en las aspiraciones personales y profesionales son un factor común en las rupturas sentimentales. En el caso de Kerem y Anne, las posibles diferencias en sus objetivos y en la dirección que deseaban tomar en sus carreras pudieron haber generado tensiones. Kerem, con una trayectoria más consolidada y una visión más orientada hacia proyectos internacionales, podría haber tenido prioridades diferentes a las de Anne, quien se encontraba en un momento crucial de su carrera en Turquía. Las decisiones profesionales, como la elección de proyectos, la ubicación geográfica y el tiempo dedicado al trabajo, pueden influir significativamente en la dinámica de una relación. Si las aspiraciones de uno de los miembros de la pareja no coinciden con las del otro, pueden surgir conflictos que, a la larga, pueden conducir a la separación. La ambición y el crecimiento personal son importantes, pero también lo es encontrar un equilibrio que permita a ambos miembros de la pareja sentirse realizados y apoyados. En el mundo del espectáculo, las rupturas a menudo se convierten en un espectáculo en sí mismas. Se filtran rumores, se publican fotos comprometedoras, y los fans se dividen en bandos. Sin embargo, es importante recordar que detrás de cada celebridad, hay una persona con sentimientos, que está lidiando con la tristeza, el dolor y la incertidumbre. La atención mediática y la opinión pública pueden intensificar el dolor y la complejidad emocional de una ruptura.
Los rumores, las especulaciones y los comentarios malintencionados pueden ser hirientes y pueden dificultar el proceso de curación. Es fundamental recordar que las celebridades son personas con sentimientos y que, como cualquier otra persona, tienen derecho a su privacidad y a vivir su duelo con dignidad. Después de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus vidas. Ande ha continuado protagonizando proyectos exitosos, y Kerem ha explorado nuevos horizontes profesionales. A pesar de que ya no están juntos, ambos han mantenido una actitud discreta y respetuosa hacia el otro, lo cual, en mi opinión, habla muy bien de ellos. El comportamiento posterior a la ruptura es un reflejo de la madurez y del respeto mutuo. A pesar de la tristeza y del dolor que puedan haber sentido, tanto Kerem como Ande han demostrado profesionalismo y elegancia al lidiar con la situación. Mantener una actitud discreta y evitar declaraciones polémicas es una forma de proteger su imagen y de honrar la relación que tuvieron. Además, muestra respeto hacia sus fans y hacia el público en general. Quiero reiterar que aunque he investigado y analizado la información disponible, la verdad completa sobre la ruptura de Kerem y Ande es algo que solo ellos conocen. Lo que sí podemos deducir es que fue una combinación de factores: la presión mediática, las diferencias en las aspiraciones, la influencia familiar y, por supuesto, el desgaste natural que puede sufrir cualquier relación. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que las causas de una ruptura rara vez son simples. La combinación de factores individuales, externos y emocionales pueden contribuir a la disolución de una pareja. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta información con ustedes. Quiero agradecerles por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo incondicional. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que realmente pasó entre Kerem y Ande? ¿Creen que la influencia familiar fue un factor determinante? Déjenme sus comentarios abajo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando los secretos más jugosos del mundo de las celebridades. Hasta pronto.